Tercer bloque de claves económicas por la pantalla de NSTV y recibimos a Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué situación encontró en este nuevo inicio de periodo como presidente de la Bolsa? Una situación muy distinta a la que existía en el 2005, a pesar de que en el 2005 todavía estábamos sintiendo los efectos de la crisis que muy bien Carlos Sterni describía anteriormente. En este momento la Bolsa tiene una situación económico-financiera complicada, comprometida en algún sentido, con cifras que no son las que los corredores quisiéramos, y sobre todo una situación que se está dando, que es en el 2011, cuando nos retiramos de la presidencia de la Bolsa, dejamos 74 puestos de corredores de bolsa activos. Sí. En este momento existen 50, de los cuales hay 15 renunciados. O sea que los que quedan activos verdaderamente son 35. Yo creo que eso habla solo de cuál es no solamente la situación de la bolsa, sino la situación de los corredores en términos particulares, y sus ecuaciones económicas en los escritorios se han deteriorado considerablemente. Pero la crisis económica, como generalmente sucede, desencadena crisis política. Y la crisis política institucional fue dura en la Bolsa en los meses de mayo y junio, habiendo provocado la renuncia de algunos directores independientes, del gerente general, del gerente de sistemas y posteriormente de todo el consejo directivo. En ese momento fue que los colegas tuvieron la deferencia de pensar que yo podía ser la persona que podía asumir este compromiso complejo, complicado, muy distinto al 2005, cuando asumíamos la presidencia con una gran ilusión de poder lograr en el país lo que no se había logrado nunca y sigue sin lograrse, que el mercado de capitales local se desarrolle en forma definitiva. Esta es una situación absolutamente diferente. Entramos a partir de una crisis, no teníamos en los planes personales volver a la actividad gremial de esta manera, pero bueno, no deja de ser un halago, una valoración de la gestión anterior y bueno, y fue por unanimidad que los colegas le pidieron. No soy de las personas que evitan las responsabilidades. Ahora, si uno ve lo que ha sido la bolsa, en los últimos meses, años, ha tenido algunos hitos que la gente por lo menos ha participado, como pueden ser los fideicomisos de Buteo, más adelante incluso un plan de emisión de acciones de un parque eólico. También la bolsa lanzó su propio fondo de valores. Es como que está más presente para el uruguayo de a pie. Digo, ¿por qué se da entonces esa crisis en la bolsa? La crisis tiene múltiples causas. Creo que fundamentalmente los mercados de valores mundiales, la globalización que existe en lo financiero, que quizás sea el sector donde es más agresiva, donde más drástica y terminante, la bolsa recibe una serie de regulaciones adicionales, y los corredores también, por parte de la autoridad monetaria, del Banco Central, cosa que es absolutamente lógico, porque están copiando las recetas que se dan en los centros financieros mundiales. Eso genera en la bolsa y en los corredores un incremento de costos y de gastos muy fuerte que deteriora las cifras de rentabilidad. Y en última instancia no estoy hablando contra esos reglamentos y esas exigencias nuevas, simplemente que la contracara, o sea, un crecimiento definitivo del mercado de valores donde somos más competitivos, que seguramente es el mercado local, no se está dando, no se dio, por más que, como Fabián muy bien lo describía, ha habido algunos episodios muy claros, muy contundentes, y yo creo que también, como en el tema anterior, a partir de los cuales sacar muy buenas conclusiones, que es lo que estamos haciendo y tratando de en algún momento poder replicar. O sea que ustedes señalan a la rentabilidad como un problema. Sin duda. A la rentabilidad que tiene el corredor. Que no es distinta a la rentabilidad que tiene la economía en su totalidad. Estamos viviendo una época en la cual los sectores económicos, todos, están pasando por momentos en los cuales la rentabilidad está acercándose a cero y está seriamente comprometida. Tiene innumerables causas que creo que no viene al caso de analizarlas, pero los corredores
no son una excepción, están viviendo en un país con determinada cantidad y estructura de costos de funcionamiento, el propio país, y además, efectivamente, los corredores reciben esas exigencias de regulación por parte del Banco Central, que es dinero que hay que gastar para asumir la responsabilidad de los reglamentos, pero que no generan ingresos adicionales en los escritorios. La nueva ley de mercado de valores creó una comisión de promoción del mercado de valores. ¿Qué ha pasado allí? ¿Falta esa pata? Porque digo, la pata de regulación claramente está, como mencionabas, por el lado del Banco Central, pero la pata de promoción del mercado de valores... La ley de mercado de valores que se votó en el 2009 bajo mi presidencia en la Bolsa fue impulsada por la Bolsa, redactada capaz que por la Bolsa y por mí personalmente. En realidad había sido una propuesta para generar la Comisión Nacional de Valores, que es como se manejan estas cosas en los países en donde realmente hubo crecimiento de los mercados de valores en forma drástica y terminante. En este caso, después de negociaciones, cuando se estaba analizando el proyecto de ley, se logró por lo menos generar una comisión de promoción del mercado de valores que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y funciona a partir de la citación del Ministerio de Economía. Hasta ahora las reuniones y el avance de la agenda de esta comisión no ha sido para nada correcto, no ha sido asiduo, no ha sacado conclusiones importantes. En definitiva, no está cumpliendo con el objetivo que nosotros pensábamos que debía cumplir esa comisión. ¿Cuál es el diálogo con el gobierno entonces? ¿Han planteado, han tenido oportunidad de plantear esta situación? Bueno, usted recién comienza el periodo, pero en estos meses o en estos periodos donde ustedes señalan que la rentabilidad ha bajado. Sí, yo no tengo ninguna duda que el gobierno sabe esto, el Banco Central también lo sabe, pero las normas son para aplicar y en última instancia nosotros hoy día estamos planificando nuestras reuniones o nuestras primeras reuniones con el Ministerio de Economía y con el Banco Central a partir de hechos y elementos concretos que le vamos a plantear. No soy de los que va a visitar gente para presentarse. Me gusta más que nada presentarme y al mismo tiempo presentar propuestas. Propuestas que en todos los casos tienen que ser a lo positivo. Estamos armando algo no muy ambicioso, algo concreto, puntos concretos para plantearle tanto al Banco Central como al Ministerio de Economía, sobre todo en este último caso, esta comisión de promoción del mercado de valores, ya que la regulación está toda en manos del Banco Central y es muy fuerte en todo este tiempo. Bueno, la promoción creo que es lo que está faltando, la pata renga de todo este proceso, y es en lo cual vamos a hacer más hincapié. En ese sentido, ¿qué rol debe cumplir la Bolsa de Valores en el desarrollo financiero del mercado? O del país. O del país, bueno, un poco más amplio. Es el tema de toda mi vida. Yo creo que es único. Porque para mucha gente, para la población en general, tal vez la Bolsa de Valores es algo más abstracto, más lejano, que con algunas iniciativas como las que planteaba Fabiana al principio del bloque, han tratado de acercar también el desarrollo de esta modalidad a la población. Pero, ¿cuál es para ustedes, desde el punto de vista de la Bolsa, el rol que debe cumplir? La Bolsa no tiene solamente en este momento en el Uruguay un papel restringido a lo económico o financiero. La Bolsa tiene un papel que cumplir mucho más trascendente que eso. Por eso es que para que el mercado se desarrolle hace falta una decisión política. Una decisión política de impulsar un mercado de valores en el país. Se han dado algunos hechos que tenemos que saludar como muy positivos. Lo que nos hace pensar que lo que se sembró desde el 2005 al 2011, y por qué no, después de esa época también, no cayó todo sobre la piedra. Hubo algo que germinó. Yo creo que un ejemplo absolutamente contundente que de repente es bueno repasar y señalar especialmente es la iniciativa del presidente de UTE, el ingeniero Casaravilla. Digo el presidente de UTE y no digo de UTE porque creo que estas cosas son personales y hay que resaltarlo como lo son. Cuando se acerca a los parques eólicos que se formaron y se conformaron a partir del ahorro público, el Pampa, el Arias y Valentines en diciembre pasado,
la UTE y el presidente tenían muchas opciones para financiar esos emprendimientos, que eran muy importantes para el país, que son de esas obras de infraestructura que quedan para el futuro y que seguramente ahí se juega gran parte del crecimiento económico posterior. En ese sentido, el presidente de UTE tomó algunas líneas de crédito internacionales para hacer parques que no cotizaron en bolsa, que son propiedad de UTE enteramente, pero también resolvió políticamente de que había 3 parques que iban a recurrir al ahorro público. Así fue. Y sobre todo en el mes de diciembre con Valentines, que son acciones lo que se vendió, algo absolutamente inédito para el Uruguay. Fíjense que no solamente eso, sino que lo ofreció al minorista. Hubo 10.500 accionistas nuevos en el Uruguay a partir del lanzamiento de Valentines. Eso para mí es un hecho absolutamente relevante. Yo pregunto si esos accionistas que fueron citados hace 2 meses por el director de Valentines que los representa, para ser informados de todo el proceso de constitución de la empresa y de cómo funcionan los primeros meses de actividad, algo absolutamente inédito en un país que la información, la transparencia parece que cada día requiere más atención en este tipo de cosas. Esa gente, yo estuve en la asamblea, en su mayoría era gente que nunca había estado en una asamblea, menos de accionistas, no sabían lo que era, les tuvimos que explicar en qué consistía y para qué era. El director independiente que representa a sus accionistas hizo una exposición en PowerPoint muy completa, absolutamente entendible, que la gente apreció adecuadamente. Esa gente a partir de ahora va a estar pendiente de la información del director, pero también va a estar pendiente de cuáles son los resultados del balance de esas empresas, que como cotiza en bolsa serán publicados cada 90 días a la luz pública. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando del rol de la Bolsa de Valores en el financiamiento público y también privado. Y después también de por qué otras empresas no se han animado a hacer lo que ha hecho UTE, por ejemplo. Ya seguimos con Ángel Urroburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Cuarto bloque de Claves Económicas, seguimos con Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, y quedaba pendiente del bloque anterior el tema de por qué no hay otras empresas que hagan lo mismo que hizo UTE, por ejemplo. O sea, hablaba de falta de decisión política, pero ¿hay algo más ahí atrás también? Yo pienso que para que exista esa decisión política hay que tener claro que a esas empresas, para que participen en la bolsa, se abran, hay que darle algún tipo de incentivo. O sea, si esto que estamos hablando de la transparencia, de la información, de la gente participando, de una cogestión social de las empresas más importantes del país, yo no digo que estén gestionando, pero sí en algún sentido están controlando. Palabra clave en el Uruguay de los últimos tiempos. ¿Quién controló en los últimos tiempos de este país a las empresas de derecho privado y de propiedad pública? El Tribunal de Cuentas no las controla, alguien las controla. Tienen la obligación de presentar balances cada 90 días en el Banco Central y en la Bolsa para que todo el mundo los conozca. Tienen la posibilidad de llamar a una asamblea con 1.000 o 1.500 accionistas que le pregunten a los directivos qué estuvieron haciendo y en función de qué cosas tomaron tal y cual determinación, cuáles son sus planes futuros. Todo este tipo de cosas no pertenecen al ámbito de lo económico-financiero, pertenecen a la cultura del país, a la idiosincrasia del uruguayo, que en algún momento va a tener que forzosamente dejar, si queremos, un país creciendo, y más que creciendo, desarrollándose en forma permanente, ininterrumpida, no vertiginosamente, pero sí en forma constante, y no al son del precio de los commodities. Si queremos estructuralmente algo que nos permita proyectarnos al futuro, nosotros tenemos que ir trabajando sobre la mentalidad que debería dejar de ser tan abismalmente desalariado para pasar a tener
una concepción más ¿Cuál es empresarial. concretamente entonces la iniciativa con respecto a las empresas públicas, de propiedad pública, de derecho privado? Por lo menos, si esas empresas cotizaran en bolsa, una parte de su paquete accionario, deberían presentar información cada 90 días en el Banco Central y en la bolsa para que la conozca toda la población. Y sus asambleas estarían colmadas de gente que van a participar preguntando, ¿verdad? Y cuestionando. Estamos hablando, por ejemplo, de Alur, Duxa, bueno, los parques eólicos que tiene UTE, sin etc. duda. El otro día la asamblea de los accionistas de Valentines fue realmente interesantísima. La gente preguntaba cosas muy elementales, pero en última instancia preguntaba. Se sintió asistida, las tuvieron en cuenta. Y de repente gente que había colocado $5.000 o $2.500. Yo creo que eso forma una estructura social diferente y una mentalidad diferente. ¿Qué pasa con las empresas de propiedad privada y la participación en la bolsa de valores? Es muy escasa. Nosotros estamos en una época en la cual también tenemos una competencia muy seria del sistema bancario local e internacional. En cuanto a financiamiento, por ejemplo. Exactamente. La competencia del sistema bancario a la hora de financiar, no solamente el sistema bancario local, sino el internacional. Existe un mundo colmado de recursos financieros, un mundo que se desborda de recursos financieros. Esos recursos, en algunos casos, son muy buenos y, en última instancia, los que los generaron, los que los están generando en los centros económicos mundiales, Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, largando recursos al mercado para dinamizar la economía, en algunos casos están generando efectos, algunas especies nocivos para nuestros países, porque no todos esos recursos quedan en los países que los generan, se distribuyen por el mundo y generan problemas de atraso cambiario, problemas de competitividad local en las empresas, pero en última instancia configuran una masa de dinero que a las empresas hoy las están financiando a una tasa de interés muy baja, a tal punto que el gobierno uruguayo, con muy buen tino y con una estrategia absolutamente correcta, emitió en el mes de mayo un bono por primera vez en su vida, en la vida del Estado uruguayo, en pesos nominales a 5 años y le otorgaron $1.250 millones a una tasa del 10%. Eso es absolutamente inédito. Y si pensamos en lo que decía Stenery, si yo recuerdo aquella época tan complicada también para la bolsa. Estamos hablando de la crisis del 2002 y los años... Exactamente. Y nosotros, a los 15 años, el gobierno uruguayo está emitiendo en pesos a 5 años en el mercado internacional y le dan más de lo que emitió. Realmente tenemos que estar en ese sentido muy conformes y muy contentos. Ahora, ¿por qué no hay empresas que coticen sus acciones, que abran su capital en la bolsa de valores? Hablábamos hace un rato de lo que eran las empresas públicas o las empresas de derecho privado, que son propiedad de empresas públicas. Pero ¿qué pasa con el sector privado? ¿No le es atractivo abrir su capital? Las empresas que tienen el volumen necesario como para ir a una bolsa a abrir su capital en el Uruguay están todas en la órbita del Estado. Hay contadas empresas del sector privado generalmente vinculadas a empresas internacionales que algunas cotizan sus acciones en otros mercados más desarrollados que el uruguayo. O sea que la empresa local que necesita financiamiento a partir de la emisión de equity es poca, estamos lejos de la piñata. ¿Qué puede ofrecer entonces la bolsa de valores? ¿Qué instrumentos pueden ser atractivos para la empresa uruguaya que necesita financiación o necesita algún tipo de capital extra? Yo creo que, repito, estamos muy competidos con el sistema bancario que tiene una cantidad de recursos muy grande a costo muy bajo. De cualquier manera, yo creo que los conceptos que yo traté de incorporar en el bloque anterior respecto de Valentines desbordan lo financiero, trato de que lo desborden, porque son conceptos de más largo plazo que generan un cambio en la cultura y en la mentalidad. Yo creo que si eso es importante para un país, tiene que haber una decisión política. La misma decisión política que hubo en el 2002 por parte del presidente Valle cuando dijo el Uruguay no va a caer en default. Y hoy se lo estamos agradeciendo de una manera absolutamente definitiva. Hoy es necesaria una definición política que diga este tipo de valores, este tipo de conceptos son importantes impulsar para un país que está creciendo
y que en algún momento va a decir, tenemos que crecer por las nuestras, y no solamente cuando vienen los extranjeros a los que tenemos que exonerar de impuestos y a los que los benefician determinados valores de nuestras materias primas. ¿Qué pasa con los proyectos de participación público-privada? Porque en su momento se dijo que era una posibilidad también para dinamizar el mercado de capitales, entendiendo que el privado iba a financiarse a través de la bolsa. Ese es el mejor ejemplo de por dónde vendría en este momento la participación de la bolsa, y agradezco. La participación público-privada está muy demorada en el país, pero seguramente, como están todas esas iniciativas vinculadas a obras de largo aliento y de largo alcance en el país, claves en la infraestructura posterior que se va a utilizar, yo creo que una decisión política, que yo por lo menos impulsaría, sería que todas esas empresas obligatoriamente tienen que tener un 20% de sus acciones cotizando en bolsa. Esas empresas que serían del sector privado y que estarían realizando las obras de tal envergadura en el país y de tanto monto, también es importante que reporten sus balances cada 90 días en el Banco Central y en la bolsa. También es importante que tengan socios pequeños en el Uruguay que le vayan a pedir cuentas, porque acá no se trata de controlar solo el Estado, se trata de controlar el sector productivo, sobre todo el que se maneja a partir de las obras de mayor importancia para el propio país. ¿Y ve al gobierno con posibilidades de aceptar ese tipo de propuesta? Yo creo que después de la experiencia de Valentines, por lo menos tengo un poco más de esperanza. En el periodo anterior de mi presidencia no se logró mucha cosa. Yo creo que está bien, es simplemente vamos a hacer el intento, vamos a estar acercándonos. Tenemos conocimiento que en el gobierno hay sectores que están muy preocupados por estas cosas y además y están impulsando este tipo de iniciativas. O sea que es lo que tenemos que hacer. Creo que estamos trabajando no para nosotros, sino para el país y aportándole lo que la bolsa puede y debe aportarle. Financiamiento, emisión de acciones para coparticipar en la propiedad de las empresas, democratizar el capital productivo del país, sin ninguna duda, y por otro lado, culturalmente ir generando ese cambio que puede llegar a ser clave, no ahora, nuestros hijos o nuestros nietos. Ángel Urroburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Hacemos una pequeña pausa, Fabián, y volvemos con las claves de la semana. Las claves de la semana para terminar, claves económicas. Ya volvemos. Bueno.